Bienvenidos queridos amigos a un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida y vamos a empezar a analizar hacia dónde apuntará el sistema operativo de móviles de Apple. A ver, el motivo, estamos a 7-8 meses del lanzamiento de iOS 18, pero toda la industria ya presentó su estrategia. Y hay que reconocer que iOS 17 no ha sido el gran cambio, no ha presentado funciones revolucionarias. De hecho, si me preguntás, la función más atractiva implica que esté apagado el teléfono. Así que, bueno, debemos entender que es un momento muy importante, donde, como hemos notado, los Silicon van avanzando, pero ya el impacto no es tan grande. En materia de cámaras, la innovación está apuntando hacia otro lado y tal vez no tanto al hardware, y el resto del sistema operativo en ninguna de las alternativas del mercado ha mostrado mucha innovación, salvo en un área: los sistemas aplicados de inteligencia artificial o los grandes modelos de lenguaje, porque evidentemente por ahí es por donde va la cosa. Y tenemos que pensar que Apple va a salir a un mercado altamente competitivo. Mira, hay solamente una empresa, al menos en este momento, que compite directamente con Apple en su mayor fortaleza, que es la combinación de que la misma compañía genera el hardware y el software de los teléfonos móviles. En este caso es Google, evidentemente, que es dueña y además hace un trabajo brillante en materia de su sistema operativo, que es Android, su propio Silicon, que es Tensor, y todo su móvil, que es el Pixel. Y tomando el lanzamiento del Pixel 8, una de las fuertes ventajas que tiene es su integración con sistemas de inteligencia artificial. Te voy a dar algunos ejemplos para que tengas el contexto. Como primer ejemplo, Magic Editor te permite hacer cambios sorprendentes en las fotografías a partir de contenidos generativos o de variaciones. Al menos debemos tener en cuenta que son los primeros pasos. He visto un montón de fails, pero no importan, es la línea. Las primeras cámaras, la que traía el primer iPhone, era malísima. Sin embargo, van avanzando, año a año van mejorando, y estos sistemas de inteligencia aprenden a medida que se los va utilizando más. Por lo tanto, no importan los resultados finales, que sin embargo son muy buenos, sino la línea que están tomando. El segundo ejemplo es una decisión interesante, porque podríamos ir cada vez más a agregar zoom, zoom, zoom y lentes, o crear un sistema de inteligencia que a partir de Zoom Enhance, no importa la calidad y dónde fue tomada, mejora la fotografía ampliando la resolución objetiva. Esto es muy bueno, porque en muchos casos puede combinar y generar un contenido mejor. En otros sí, destruye peor la imagen, pero me parece que ese camino va a ser una de las tendencias de la industria. Y ya lo veremos porque Samsung acaba de patentar una tecnología por la cual, gracias a la combinación de ISOCELL y los motores del Snapdragon 8 de tercera generación, se logran resultados increíbles. Entonces no hay duda que la mejora por resolución a partir de los algoritmos de Super High Res va a ser el futuro. El sistema de grabación de voz que viene integrado está muy bueno porque vos podés grabar una clase completa y luego pedir un resumen o que te haga ítems. La vinculación de Bard en todo su ecosistema es muy buena, y los grandes modelos de lenguaje, los grandes motores que utilizan comprensión narrativa funcionan cada vez mejor, pero también tenemos que tener en cuenta que en combinación estos grandes modelos y la información que se toman puede analizar contextos, por ejemplo en una grabación de audio, para eliminar sonido ambiente y dejar específicamente la voz, regulando los niveles que queremos en cada uno. Pero actualmente Bard ya te puede escuchar, responder hablando, ver imágenes para poder analizar el contexto, darte sugerencias, darte ideas e incluso tomar acciones específicas en base a eso. Así que me parece que la integración está muy buena, todavía no la hemos visto porque esto va a ser un programa en el cual lo van lanzando para usuarios específicos, pero me parece que está buenísimo. O sea, a mí me entusiasma, pero en contrapartida, y como te decía, sabemos que Samsung se viene fuerte con toda su potencia de combinación de cámaras y de motores y de silicon y de fabricación y de paneles, pero no quiero dejar de mencionar a Microsoft, que es la primera en incorporar Copilot, es decir, un sistema de inteligencia artificial con su propio
algoritmo basado en ChatGPT que se llama Bing, que está funcionando realmente muy bien y que lo están integrando directamente a su ecosistema de Windows. Entonces, cuando analizamos las últimas declaraciones de Satya Nadella, diciendo, por ejemplo, que este año a los inversores, diciéndoles que este año 2024 será el año clave de las inteligencias y el mejor momento de Microsoft, uno dice, ojo, pero también tira desde hace varios meses una pista diciendo tal vez nos apresuramos eliminando el Windows Phone, tal vez debamos reflotar ese proyecto y volverlo a traer ahora que tenemos la potencia combinada del AI. Por lo tanto, no descartaría un regreso de Microsoft. No se olviden, la combinación con Nokia puede regresar, son grandes compañías, a mí me parece que yo no lo descartaría. Pero la tercera que nos queda, porque el resto, el S24 Ultra lo veremos en febrero del 2024, o sea, todas las cartas están echadas previa al evento de desarrolladores del 2024. Entonces, Apple cuando presente iOS 18 ya va a conocer todo lo que hizo el resto de la industria, no le queda otra. Y analicemos el contexto de eso, porque toda la evidencia que vemos en este resumen que estás en este momento leyendo en pantalla indica que Apple está haciendo fuertes inversiones en materia de servidores y de modelos de lenguaje aplicado para sus nuevos algoritmos de inteligencia. Pero mira, tanto Tensor como Snapdragon como el A17 Pro, todos están fuertemente orientados a los sistemas de Machine Learning y de inteligencia artificial, utilizando modelos cada vez más grandes y mayor potencia. Actualmente el A17 Pro tiene 3 nanómetros de densidad y ha sido orientado no solamente en materia del motor gráfico, que tal vez tiene mucha importancia en materia de generar atractivas imágenes por estos algoritmos que permitirían de una manera conversacional cambiar los fondos de pantalla. Mira, te voy a contar mis ideales para iOS 18 en esta integración. Primero, un modelo que o reemplace o mejore o vitalice a Siri para una integración mucho mejor, mucho más natural, que una de las premisas es que recuerde a lo largo del tiempo y que me pueda permitir decirle, ¿te acordás que hace algunas semanas te había preguntado sobre un viaje a Venecia, por ejemplo? Y que me conteste, que yo le diga, decime los mejores destinos, o qué agendé, o cuáles había guardado como mis prioridades para visitar, y que podamos retomar conversaciones. A mí me parece importantísima, pero también considero que una de las grandes fortalezas va a ser en automatizaciones y en atajos, en la que uno naturalmente le pueda decir, créame un atajo para que se cambie el Wi-Fi a modo de conexión o que apague los datos cada vez que me voy de mi casa, en una sola instrucción y que tenga varias cosas dichas en la misma, o búscame todas las imágenes de un viaje a Madrid, por ejemplo, y luego crea una carpeta y compartila a todos mis familiares. Me parece que es una oración sola que tiene tantos trabajos que va a tener que secuenciarlos, interpretarlos y accionar. También considero que es fundamental para no solamente la cámara en la que me pueda dar un consejo, esa fotografía quedaría mejor si cambiase el ángulo, o que podamos hablar y dialogar sobre el retoque de una fotografía previo a su publicación en redes sociales. De esa manera, para los que no saben cómo se retoca y que yo le pueda decir, mirá, se la ve un poco oscura y que ajuste las sombras. O sea, me parece que estaría muy bien. Al igual que la mejor integración, ya que casi todos los usuarios de Apple utilizamos también iCloud y almacenamos archivos y documentos, o también el sistema de mail o las conversaciones, en la que pueda decirle con quién hablé tal tema y que toda la información permanezca privada, guardada en Enclave, que es el sistema propio del iPhone y del resto de los equipamientos de la plataforma, y que todo mi diálogo sea siempre privado, protegido y encriptado. Pero siguiendo eso, estaría bueno que me diga, no, ese tema lo hablaste con tal persona. ¿Y cuándo lo dije? Y me dé las fechas y me permita buscar los archivos. Y que luego, si yo le pregunte, también pueda, con las autorizaciones previas de parte del usuario, buscar en mis documentos la información en la que hago esas referencias. O comparar dos planillas de cálculo o documentos creados en Pages. Es decir, una integración total en el ecosistema. Pero al menos esas son mis opiniones, que irían de la mano de macOS 15, al igual que iPadOS y iOS 18. Pero evidentemente
Todo esto es solo el primer punto de partida, pero no puede demorar a Apple porque el resto de la industria ya va en esa dirección. Así que dame tus opiniones y si este episodio te gustó, considera darnos un like, suscribirte y saber que tenemos La Manzana Mordida, una comunidad premium donde tenemos muchos cursos, podcast dedicado, un grupo de Telegram para todas tus consultas y además podés ganar, en este caso, un Apple Watch Ultra porque lo regalamos entre nuestros suscriptores. Así que no te lo pierdas, toda la información en la caja de descripción. Solo me queda despedirme. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios.